¿Has considerado alguna vez el poderoso impacto que las palabras tienen en la compleja estructura de la mente humana? Las teorías de Carl Jung iluminan los rincones más oscuros de la psique humana y nos ayudan a comprender cómo las palabras generan poderosas reacciones subconscientes. En este vídeo, analizaremos cómo, según Carl Jung, se puede volver loco a alguien con las palabras adecuadas. Carl Gustav Jung es una de las figuras más importantes de la psicología moderna. Sus profundas reflexiones sobre la mente y el alma humanas prácticamente revolucionaron el mundo de la psicología. Las enseñanzas de Carl Jung buscan comprender no solo nuestros pensamientos conscientes, sino también nuestros procesos inconscientes. En este contexto, ofrecen una nueva perspectiva para desentrañar las complejidades de la psicología humana. Según Carl Jung, en el mundo interior de una persona reside no solo la conciencia, sino también una vasta área que llamamos inconsciente, de la que generalmente no somos conscientes, pero que influye profundamente en nuestro comportamiento, emociones y pensamientos. Y esta área inconsciente tiene una estructura que puede moldearse, dirigirse e incluso manipularse mediante el poder del lenguaje. El lenguaje es uno de los pilares de nuestras vidas. Hablamos, escribimos y narramos, pero a menudo se pasa por alto el verdadero poder de las palabras. Carl Jung se dio cuenta de que las palabras, más allá de su significado superficial, contienen símbolos y arquetipos que penetran en la estructura psicológica profunda de una persona. Las palabras no solo son un medio de comunicación, sino también una puerta de entrada al inconsciente. Las palabras adecuadas pueden revelar emociones, miedos, deseos y pensamientos complejos ocultos en el inconsciente de una persona. En la psicología de Carl Jung, el lenguaje es como una especie de magia. Cuando se usa correctamente, puede tocar los puntos más sensibles de la psique. Aquí es donde el concepto de arquetipo de Carl Jung cobra importancia. Los arquetipos son símbolos y motivos universales que se encuentran en el inconsciente colectivo de la humanidad. Imágenes como madres, héroes, sombras y ancianos sabios son patrones comunes grabados en todas nuestras mentes. Las palabras pueden activar estos arquetipos. Por ejemplo, la palabra sombra representa no solo una entidad oscura, sino también aspectos de uno mismo que uno reprime y no quiere ver. Por lo tanto, aunque una palabra pueda parecer simple a primera vista, puede tener profundos efectos psicológicos. La psicología de Carl Jung no se limita al inconsciente individual. También existe un legado psicológico común compartido por toda la humanidad, al que él llama inconsciente colectivo. Este inconsciente colectivo contiene las experiencias, símbolos y arquetipos de la humanidad a lo largo de la historia. El lenguaje es una herramienta para acceder a este legado. A través de las palabras que se usan o escuchan, una persona puede activar no solo su propio inconsciente, sino también el inconsciente colectivo. Por lo tanto, ciertas palabras crean una resonancia universal, al igual que en las mitologías, los textos religiosos y las leyendas antiguas. Para Carl Jung, acceder al inconsciente a través del lenguaje es tanto un poder como una responsabilidad. Cuando las palabras se usan incorrectamente, pueden infligir profundas heridas en la psique de una persona, causando malentendidos, conflictos e incluso angustia psicológica. Sin embargo, las palabras adecuadas facilitan el autodescubrimiento y abren la puerta a la sanación y el crecimiento espiritual. En términos de Carl Jung, el lenguaje es una herramienta fundamental para que una persona alcance su propio yo. Según Carl Jung, el lenguaje es esencial no solo para comunicarnos con el mundo exterior, sino también con nuestro mundo interior. Las palabras desempeñan un papel crucial en nuestros diálogos internos, en nuestra comprensión y en nuestra formación personal. Cuando una persona se habla a sí misma, se fortalece o se debilita a través de las palabras que usa. La psicología de Carl Jung ofrece un marco único para comprender el impacto del lenguaje en la psique humana. Las palabras penetran en las profundidades de la psicología humana, no solo a través de sus significados, sino también a través del poder simbólico que conllevan. Estas interacciones a veces pueden llevar a la autoconfrontación, mientras que otras veces pueden perturbar su equilibrio. Comprender el poder del lenguaje es esencial para comprendernos mejor a nosotros mismos y a los demás, y para construir relaciones más sanas. ¿Alguna vez has considerado el impacto que tus propias palabras y pensamientos dejan en la mente de quienes te rodean? ¿Cómo crees que las palabras adecuadas pueden transformar a una persona? Comparte tu opinión en los comentarios. La mente humana, vista desde fuera, es una estructura compleja y misteriosa. La comprensión de la psicología de Carl Jung busca orden y un significado más profundo dentro de este caos, ayudándonos a comprender las vulnerabilidades y los mecanismos de defensa de la mente. Una de las características más fundamentales de la mente humana es el instinto de autoconservación. Esta protección ocurre a veces conscientemente, a veces inconscientemente,
y los mecanismos de defensa se activan para mantener el equilibrio psicológico del individuo. Según Carl Jung, estos mecanismos de defensa están estrechamente vinculados a las máscaras sociales que nuestras mentes llaman personas. Una persona es el rostro social de una persona, el carácter que presenta al mundo exterior. En palabras de Carl Jung, una persona es una especie de atuendo social. Una persona usa esta máscara para presentarse al mundo exterior de cierta manera, logrando así aceptación, respeto y un sentido de pertenencia. Sin embargo, esta máscara también sirve para ocultar nuestras debilidades, miedos y nuestra verdadera identidad. Este punto frágil de la mente puede ser fácilmente activado por la influencia de las palabras. Las palabras adecuadas pueden revelar los verdaderos sentimientos de una persona tras esta máscara, o por el contrario, fortalecer aún más sus mecanismos de defensa. Aquí es donde entra en juego el concepto de sombra de Carl Jung. Una sombra son los aspectos oscuros y reprimidos de una persona que se esconden en su inconsciente, sin querer reconocerlos. Estos aspectos suelen ser desaprobados por la sociedad o por el propio individuo. La mente humana evita confrontar estos aspectos oscuros porque puede generar un malestar y confusión psicológica considerables. Sin embargo, con las palabras adecuadas, estos aspectos oscuros pueden aflorar. Esto crea un profundo conflicto interno en el individuo, a medida que se profundiza la disonancia entre la persona que conoce y la sombra. Este conflicto es una de las fuentes más fundamentales de la fragilidad mental. Los mecanismos de defensa surgen en este momento de conflicto. Según Carl Jung, nuestra mente desarrolla diversas estrategias para protegerse a través de sus procesos inconscientes. Estas son herramientas psicológicas como la proyección, la negación y la represión. Por ejemplo, una persona puede proyectar en otra persona una emoción o un pensamiento que le cuesta aceptar, protegiéndose así a sí misma. Sin embargo, estos mecanismos impactan negativamente nuestra salud psicológica a largo plazo, ya que nos impiden afrontar la realidad. Aquí es donde entra en juego el poder del lenguaje. Las palabras son herramientas que pueden superar o reforzar los mecanismos de defensa. Las palabras adecuadas, utilizadas para disolver los mecanismos de defensa de alguien, pueden llegar a su inconsciente, revelando emociones reprimidas. Esto a veces puede ser perturbador e incluso provocar una crisis psicológica. Sin embargo, si una persona confronta e integra su propia sombra al final de este proceso, se produce crecimiento y maduración psicológica. En palabras de Carl Jung, esta confrontación es inevitable en el camino hacia la autorrealización. Por otro lado, cuando las palabras se usan incorrectamente o con malas intenciones, pueden activar los mecanismos de defensa, provocando que la persona se bloquee por completo o incluso recurra a comportamientos destructivos. Esto forma parte de la manipulación y la violencia psicológica. Alguien que comprende las vulnerabilidades de la mente humana puede usar las palabras para sorprender a una víctima, dejándola vulnerable. La psicología de Carl Jung enfatiza que estas interacciones deben gestionarse con conciencia y valores éticos. Debilitar los mecanismos de defensa requiere una gran responsabilidad, tanto individual como social. La obra de Carl Jung demuestra que no solo los mecanismos de defensa individuales, sino también el inconsciente colectivo, influyen en este proceso. Las normas sociales, los valores culturales y los arquetipos compartidos configuran los sistemas de defensa de un individuo. A través de las palabras, las presiones sociales se arraigan en el inconsciente e influyen en la psicología personal. Por lo tanto, en la psicología de Carl Jung, el lenguaje actúa como llave y espada para desmantelar los mecanismos de defensa. Las palabras utilizadas en el camino del desarrollo personal pueden suavizar las defensas y facilitar la reconciliación con la sombra. Sin embargo, las palabras utilizadas con fines de manipulación pueden atacar las vulnerabilidades y desgastar psicológicamente a la persona. Este es un tema delicado que debe considerarse tanto a nivel individual como social. Las vulnerabilidades y los mecanismos de defensa de la mente humana son una piedra angular de la psicología de Carl Jung. Estos mecanismos reflejan los esfuerzos del individuo por protegerse, y el lenguaje desempeña un papel fundamental en la configuración de estos esfuerzos. Como entendemos por las enseñanzas de Carl Jung, las palabras no son simplemente herramientas de comunicación, son herramientas poderosas que llegan a lo más profundo de la psique humana. Las palabras adecuadas pueden derribar barreras defensivas y conectar a una persona con su verdadero yo. Las palabras incorrectas solo refuerzan estas barreras. Comprender este equilibrio es esencial para fomentar relaciones más sanas y conscientes con nosotros mismos y con los demás. Uno de los conceptos más profundos y frecuentemente discutidos en psicología por Carl Jung es el de la sombra. La sombra se refiere a los aspectos oscuros, ocultos, reprimidos y, a menudo,
negados conscientemente de la psique humana. Según Carl Jung, todos llevamos una sombra en nuestro interior. Esta sombra es la suma total de emociones, pensamientos y comportamientos que nos negamos a reconocer. Comprender y afrontar la sombra es un paso inevitable en el camino hacia la plenitud psicológica y la autorrealización. El concepto de sombra es uno de los más sensibles y frágiles de la psicología humana. Esto se debe a que la sombra contiene no solo nuestros aspectos más oscuros, sino también emociones intensas como la vergüenza, la culpa, el miedo y la ira reprimida. Por lo tanto, afrontar la sombra requiere valentía y una profunda honestidad interior. En palabras de Carl Jung, la sombra es la parte de nosotros donde no vemos la luz, y para la mayoría de las personas, ver estos aspectos oscuros se percibe como una grave amenaza. Por lo tanto, la sombra a menudo se relega al inconsciente y se oculta. Enfrentar la sombra es la fase más dolorosa, pero a la vez transformadora, del viaje individual hacia el autodescubrimiento. En este proceso, la persona reconoce aspectos de sí misma que le cuesta aceptar, los reconoce e intenta integrarlos. Carl Jung sostiene que esta integración es fundamental para la salud psicológica y la maduración. Ignorar o suprimir la sombra puede ser fuente de angustia psicológica y trastornos del comportamiento. Por otro lado, quien se enfrenta a la sombra se siente más realista, equilibrado y pleno. El lenguaje y las palabras desempeñan un papel fundamental en el proceso de confrontar la sombra. Las palabras adecuadas pueden ayudar a arrojar luz sobre su propio lado oscuro. Sin embargo, estas palabras también tienen el potencial de infligir heridas profundas. Esto se debe a que la sombra representa los puntos más vulnerables de una persona, y estos puntos pueden ser fácilmente despertados por las palabras adecuadas. Una sola palabra, una expresión o una mirada pueden despertar emociones reprimidas durante mucho tiempo y desencadenar reacciones psicológicas intensas. Por lo tanto, confrontar la sombra requiere atención y sensibilidad. En el enfoque terapéutico de Carl Jung, trabajar con la sombra implica reconocer y aceptar su lado más oscuro en lugar de reprimirlo. Esto implica reconciliar las partes conflictivas de uno mismo y, en última instancia, crear plenitud interior. Enfrentar la sombra a veces ocurre mediante la autoevaluación, a veces mediante el encuentro con material inconsciente, sueños, fantasías, expresiones artísticas. Carl Jung enfatiza que este proceso es desafiante, pero también sanador. Sin embargo, también existen formas erróneas o coercitivas de confrontar la sombra. Si este proceso se fuerza en un momento en que la persona no está preparada o bajo presión externa, puede fortalecer aún más sus mecanismos de defensa, bloquearse psicológicamente o incluso aislarse. Por lo tanto, respetar el propio ritmo y la capacidad de cada persona es esencial al trabajar con la sombra. La psicología de Carl Jung enseña que la transformación individual no debe ocurrir de golpe, sino de forma gradual y consciente. La sombra también forma parte del inconsciente colectivo. Esto significa que no solo el individuo, sino también la sociedad, tiene lados oscuros. Las guerras, los prejuicios y los problemas sociales son manifestaciones de esta sombra colectiva. Carl Jung argumenta que confrontar la sombra individual también es fundamental para comprender y sanar la sombra social. Porque la reconciliación individual con su sombra es un prerequisito para que la sociedad se vuelva más sana y consciente. La sombra, y el proceso de confrontarla, es un concepto central en la psicología de Carl Jung, que abarca tanto los aspectos más oscuros como los más brillantes de la psique humana. Este proceso requiere valentía, paciencia y un profundo deseo de autocomprensión. Las enseñanzas de Carl Jung demuestran que confrontar la sombra es la clave para la transformación personal y el crecimiento espiritual. Con las palabras adecuadas y una conciencia plena, podemos reconciliarnos con estos aspectos oscuros y construir un yo más completo y saludable. Reconciliarse con las sombras significa establecer un equilibrio interior y aceptarse a uno mismo como un todo. Como dijo Carl Jung, conocerse a uno mismo significa confrontar la propia oscuridad. Esta conciencia es el paso más valioso en el camino de la vida. ¿Qué tan preparado estás para confrontar tu propia sombra? ¿Alguna vez has imaginado la diferencia que podría tener en tu vida reconciliarte con los lados oscuros que escondes en tu interior? Comparte tus experiencias y preguntas con nosotros. Uno de los conceptos más intrigantes y profundos de la psicología de Carl Gustav Jung es el del ánima y el animus. Jung utilizó estos términos para describir los arquetipos femenino y masculino de la psique humana. Dentro de cada ser humano reside un ser interior, un arquetipo, opuesto a su género, el ánima, que representa los aspectos femeninos en los hombres, y el animus, que representa los aspectos masculinos en las mujeres.
Estas dos figuras internas desempeñan un papel crucial en el logro de la plenitud psicológica de un individuo y son esenciales para la comprensión plena de sí mismo. Este otro género dentro de nosotros influye profundamente en nuestra vida emocional, nuestras relaciones e incluso en nuestra perspectiva del mundo. Los conceptos de ánima y animus son una piedra angular de la teoría del inconsciente colectivo de Carl Jung. Estos arquetipos no son simplemente el producto de nuestras experiencias individuales, también forman parte del patrimonio psicológico compartido de la humanidad. El ánima simboliza las cualidades femeninas, los sentimientos, la intuición y los aspectos emocionales del hombre, mientras que el animus representa las cualidades masculinas, la razón, la voluntad y el poder de la mujer. Según Carl Jung, estar en armonía con estos arquetipos es esencial para el equilibrio psicológico y la madurez. Esto se debe a que la reconciliación de estas fuerzas opuestas en nuestro interior se refleja en nuestras relaciones con el mundo exterior y en nuestra autopercepción. El ánima y el animus que habitan en nosotros suelen operar en nuestro inconsciente, permaneciendo fuera de nuestra consciencia. Sin embargo, estos arquetipos se manifiestan de diversas maneras, apareciendo en nuestros sueños, fantasías, obras de arte y, especialmente, en nuestras relaciones con el sexo opuesto. Por ejemplo, la profundidad emocional que un hombre percibe en sus relaciones románticas o la férrea voluntad y determinación de una mujer pueden ser manifestaciones del ánima y el animus. Carl Jung argumentó que estos arquetipos desempeñan un papel catalizador en el desarrollo psicológico del individuo y son fundamentales para alcanzar la plenitud interior. Sin embargo, los arquetipos del ánima y el animus suelen malinterpretarse y pueden generar profundos conflictos psicológicos. Si una persona tiene dificultades para reconocer o aceptar estos arquetipos, surgen desequilibrios internos. Por ejemplo, si un hombre reprime su ánima, experimenta dificultades en su vida emocional y le cuesta expresarse. De igual manera, si una mujer rechaza su animus, esto puede provocar falta de confianza en sí misma, conflictos internos y problemas de comunicación. Estos rechazos pueden provocar autoalienación y, en ocasiones, incluso angustia psicológica. En las enseñanzas de Carl Jung, el proceso de confrontar el ánima y el animus comienza con el reconocimiento e integración de la persona de su género. Esta integración abre la puerta a una comprensión más amplia de sus mundos emocional y mental. El lenguaje es una herramienta crucial para expresar el ánima y el animus. A través de palabras y símbolos, estas figuras internas se hacen conscientes, y la persona las reconoce y se comunica con ellas. En las terapias de Carl Jung, la interpretación de los sueños, la creación artística y el diálogo consciente se utilizan para reconocer y comprender el ánima y el animus. De esta manera, el individuo equilibra las fuerzas masculinas y femeninas en su mundo interior, se reconcilia con sus aspectos oscuros y se acerca a la plenitud psicológica. Sin embargo, la influencia del ánima y el animus no se limita a la psicología individual. Estos arquetipos también desempeñan un papel significativo a nivel cultural y social. Los símbolos masculinos y femeninos aparecen con frecuencia en la mitología, las leyendas y los textos religiosos. Estos símbolos son reflejos del inconsciente colectivo y determinan los roles, valores y normas de género de la sociedad. Carl Jung afirmó que los individuos interactúan con estos arquetipos culturales y que esta interacción tiene un profundo impacto en la psicología individual. En la psicología de Carl Jung, el ánima y el animus son conceptos fundamentales que simbolizan los opuestos internos de la psique humana y la armonía entre ellos. Reconciliarnos con nuestro género interior nos permite conocernos a nosotros mismos de forma más profunda y completa. Este proceso es clave para la madurez psicológica individual, y con verdadera consciencia, nos permite establecer relaciones más equilibradas y saludables en todos los ámbitos de la vida. Las enseñanzas de Carl Jung ofrecen una guía espiritual para quienes buscan comprender e integrar el ánima y el animus. Este camino a veces es desafiante y a veces enriquecedor. Sin embargo, es importante recordar que el verdadero crecimiento psicológico solo es posible al aceptar tanto nuestros aspectos masculinos como femeninos. Reconciliarnos con nuestro género interior es el mayor regalo que podemos hacernos. Uno de los conceptos más originales y profundos de la psicología de Carl Gustav Jung es el de complejo. Los complejos son estructuras psicológicas compuestas por pensamientos, recuerdos y emociones que se acumulan en el inconsciente, conllevan una intensa carga emocional y, por lo general, permanecen fuera de la consciencia. Según Carl Jung, estos complejos impactan directamente en la vida de una persona, a veces moldeando inconscientemente su comportamiento, reacciones y estados emocionales. El poder de los complejos reside en sus profundas raíces e intensidad emocional. Por lo tanto, cuando se desencadenan por palabras, ya sean correctas o incorrectas, pueden tener un profundo impacto en una persona.
Los complejos a menudo se forman como resultado de la acumulación de experiencias infantiles, emociones reprimidas y conflictos no resueltos. Por ejemplo, un trauma infantil, el miedo al rechazo o la experiencia de críticas excesivas crean una herida en el inconsciente de una persona. Con el tiempo, esta herida se transforma en un complejo, creando una zona de sombra en la psique del individuo. Carl Jung argumentó que estas áreas influyen inconscientemente en el comportamiento y las decisiones de una persona, y en ocasiones la propia persona puede no ser consciente de estos efectos. Por lo tanto, los complejos pueden ser tanto empoderadores como destructivos. El poder de las palabras para desencadenarlos desempeña un papel fundamental en la psicología de Carl Jung. El lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino también una herramienta que activa las estructuras psicológicas. Las palabras adecuadas pueden hacer aflorar los complejos a la conciencia. Por ejemplo, si una persona tiene un complejo relacionado con un sentimiento de insuficiencia, las palabras que evocan o hacen referencia a este sentimiento pueden activar sus mecanismos de defensa y perturbar su equilibrio psicológico. Así, una simple conversación o palabra puede desatar una tormenta en la estructura psicológica de una persona. Este proceso de activación a menudo ocurre de forma inconsciente. Es posible que una persona no comprenda plenamente el impacto de las palabras pronunciadas, pero se manifiesta a través del lenguaje corporal, las reacciones emocionales y los cambios de comportamiento. Carl Jung explica este fenómeno con los conceptos de imaginación activa y proyección. Una persona proyecta sus propias emociones complejas inconscientes sobre personas y situaciones del mundo exterior. Cuando se activan los complejos, la persona a veces puede reaccionar de forma irracional, ponerse demasiado a la defensiva o experimentar dificultades en las relaciones sociales. Esta situación supone un desafío tanto para la persona como para quienes la rodean. En el enfoque terapéutico de Carl Jung, reconocer y procesar los complejos es un objetivo primordial. Los complejos son la puerta de entrada a las emociones superficialmente reprimidas, y reconocerlos mejora significativamente la autocomprensión del individuo. Durante el proceso terapéutico, los complejos se llevan al nivel consciente mediante palabras y símbolos. Esto permite al individuo escapar de la influencia del complejo y tomar decisiones más libres y conscientes. Sin embargo, este proceso requiere paciencia y valentía, ya que afrontar los complejos a menudo implica dolor e incomodidad. La forma en que las palabras desencadenan los complejos también tiene importantes consecuencias sociales y culturales. El lenguaje utilizado en una sociedad puede alimentar o aliviar los complejos individuales. Por ejemplo, los estereotipos negativos sobre ciertos grupos pueden reforzar los complejos de sus miembros. Por lo tanto, el uso consciente y sensible del lenguaje es crucial no solo para la psicología individual, sino también para la social. El concepto de Jung del inconsciente colectivo nos ayuda a comprender esta situación porque los complejos individuales están entrelazados con los arquetipos sociales. Los complejos son fuerzas invisibles pero profundas de la psicología humana. Las palabras pueden ser la clave para activar estas fuerzas. Las enseñanzas de Carl Jung son una guía inigualable para quienes buscan comprender la naturaleza de los complejos y su interacción con las palabras. El uso consciente del lenguaje puede ayudarnos a ser más sanos, empáticos y equilibrados en nuestras relaciones con nosotros mismos y con los demás. Al reconocer y aceptar nuestros complejos, podemos alcanzar la verdadera libertad y la plenitud espiritual. Enfrentar los complejos a menudo significa enfrentar una batalla interna. Esta batalla es a veces como un grito silencioso, un conflicto que no se puede comprender ni ver, pero que se siente profundamente. Sin embargo, como enseñó Jung, este conflicto también abre la puerta al crecimiento, la transformación y un autodescubrimiento más auténtico. Reconocer y aceptar los complejos, en lugar de vivir en su sombra, profundiza el amor propio y la aceptación. Esta conciencia es una fuente de libertad y fortaleza espiritual, pues solo cuando reconocemos nuestros lados más oscuros podemos alcanzar verdaderamente la luz. El poder de las palabras, que penetra profundamente en la mente y el alma humanas, es de suma importancia en la psicología de Carl Jung. Es posible influir psicológicamente en alguien con las palabras adecuadas, incluso volviéndolo loco. Sin embargo, el uso de este poder no es solo una técnica, sino también un fenómeno complejo que conlleva una gran responsabilidad ética y profundas consecuencias psicológicas. Las enseñanzas de Carl Jung revelan que las palabras influyen no solo en la mente consciente, sino también en los procesos inconscientes. Por lo tanto, la influencia del lenguaje se extiende mucho más allá de lo aparente, y esta influencia desempeña un papel crucial en la formación de la personalidad, tanto positiva como negativamente. Es crucial enfatizar que usar palabras para volver loco a alguien o causarle un profundo malestar psicológico es perjudicial para la delicada naturaleza de la psicología humana.
En la psicología de Carl Jung, cada individuo está en camino hacia su verdadero yo, y este camino puede verse interrumpido por la manipulación a través de las palabras. El mal uso del lenguaje puede alterar el equilibrio que una persona ha creado en su mundo interior, descontrolando sus mecanismos de defensa y afectando profundamente su salud mental. En este punto, los efectos devastadores de las palabras no son solo una reacción momentánea, pueden convertirse en un trauma psicológico a largo plazo. Carl Jung siempre enfatizó la necesidad de una postura ética en psicología. Profundizar en la psique humana es un proceso complejo y frágil. En el enfoque de Carl Jung, el lenguaje y las palabras pueden ser una herramienta sanadora, permitiendo a la persona confrontar su propia sombra y aumentar la conciencia individual. Sin embargo, cuando se usan con malas intenciones o por ignorancia, este poder también puede tener consecuencias devastadoras. La manipulación poco ética amenaza la salud espiritual de una persona, y esto es inaceptable en la psicología de Carl Jung. Crear efectos psicológicos con palabras requiere consciencia. Carl Jung abogó por el uso consciente del lenguaje para comprenderse a uno mismo y a los demás. Con las palabras adecuadas, es posible tocar, transformar y sanar el mundo interior de una persona. Sin embargo, esto debe hacerse respetando los límites psicológicos de la otra persona. Dado que la psicología humana es una estructura frágil y sensible, cualquier intervención con palabras puede aumentar la resistencia de una persona o conducir a su colapso total. La psicología de Carl Jung busca ayudar a las personas a alcanzar su propia integridad espiritual, y las palabras pueden ser un escudo o una espada en este camino. Cuando se usan como espada, ya sea inconscientemente o con malas intenciones, perjudican no solo al individuo, sino también a la sociedad. Por lo tanto, los estándares éticos en las intervenciones psicológicas y la comunicación diaria son parte integral de la psicología de Carl Jung. Ser conscientes de este poder nos permite actuar de forma más consciente en nuestras relaciones personales y sociales. Las enseñanzas de Jung nos enseñan a usar el poder de las palabras como una herramienta tanto protectora como transformadora. A medida que aumenta nuestra conciencia personal, asumimos la responsabilidad del impacto que nuestras palabras tienen en los demás y en nosotros mismos. Esta conciencia nos permite desarrollar una mayor empatía, comprensión y amor en las relaciones humanas. Porque la verdadera salud psicológica reside en reconocer tanto los aspectos destructivos como los sanadores de las palabras y usarlas conscientemente. En resumen, volver loco a alguien con las palabras adecuadas no solo tiene un efecto psicológico, sino también una responsabilidad ética y espiritual. La psicología de Carl Jung nos guía para comprender cómo usar este poder de forma consciente y responsable. Ante la fragilidad del espíritu humano, las palabras a veces pueden ser el arma más poderosa y, a veces, el toque más compasivo. Mantener este equilibrio es esencial para nuestra salud mental individual y colectiva. En la psicología de Carl Jung, el poder de las palabras puede tocar los puntos más profundos y vulnerables de la psique humana. Cuando se usan correctamente, sanan y elevan la conciencia, pero cuando se usan incorrectamente, pueden ser destructivas. Por lo tanto, moldear conscientemente nuestro lenguaje y comunicación es una gran responsabilidad, no solo para nosotros mismos, sino también para quienes interactuamos con nosotros. El verdadero poder reside en la intención detrás de las palabras, la empatía y los valores éticos. Hagamos de las palabras un puente, no un arma, para comprendernos a nosotros mismos y a los demás. Las conexiones que formamos con las palabras adecuadas pueden ser tanto sanadoras como destructivas. ¿Por qué crees que es tan importante usar el poder del lenguaje de forma ética y consciente? Agradecemos tus valiosos comentarios. En este vídeo, hablamos sobre cómo volver loco a alguien con las palabras adecuadas, según Carl Jung. Para más contenido, suscríbete a nuestro canal. Si deseas apoyarnos con una cuota, puedes hacerte miembro haciendo clic en el botón Unirse. Gracias.